la verdad ayuda a generar conciencia. Mucho más atroz lo que pasó ayer, por ejemplo, en donde medios porteños sacan un titular en el cual dicen que la vacuna de origen, una de las vacunas de origen chino, confundiendo, no creo que sea una confusión, no somos inocentes, que se está aplicando en la Argentina, tiene un bajísimo índice de efectividad. Miren, la cantidad de llamados de gente angustiada que hemos recibido todos estas últimas 24 horas después de esa nota mentirosa, falaz, infame, repetida sin pausa por varios medios después, todo el día, genera un daño, una desazón, un temor y un miedo infundados. Yo no creo que esté hecho, personalmente no creo que sea una confusión, que se hayan confundido una vacuna con otra, ¿no? Sinovac con Sinopharm, que es la que aplicamos en la Argentina, y que tiene otros indicadores absolutamente diferentes de eficacia. No creo que lo hacen precisamente para generar temor. Y vaya si eso no es generar miedo infundadamente, desazón, angustia. Yo pregunto, ¿qué es lo que están buscando? Bueno, eso creo yo ellos. Creo que están buscando, por eso nuevamente una apelación a que no crean nada de lo que dicen esos medios. Es mentira, crean lo que salen en las publicaciones oficiales, no le crean a esos medios. Se está haciendo y se está aplicando las mejores vacunas disponibles de las que podemos acceder en el mundo y son muy buenas. Bueno, dicho esto, porque me parece que es lo más importante, que es generar confianza y generar una esperanza en la gente, vamos a ir a los datos del día de hoy. Al día de hoy tenemos una cantidad de casos en la provincia de Buenos Aires de 1.090.000, con una incidencia de 410 casos. Si la comparamos con la ciudad autónoma, la comparamos siempre porque somos en el AMBA una única unidad sanitaria, como hemos dicho siempre, donde nos tenemos que mirar porque lo que pasa allí luego se expande por el primer cordón, el segundo cordón, el tercer cordón. En la ciudad autónoma hay 623 casos de incidencia en los últimos 15 días. En el interior provincial 283, veamos que comienza a subir la incidencia en el interior de la provincia de Buenos Aires, que venía más baja respecto al AMBA, y en el AMBA 340. Tenemos 29.445 fallecidos a la fecha. La próxima, por favor. Y esto es lo que queremos decir. Esto no es una apreciación subjetiva. Esto es la verdad de lo que está sucediendo. Nosotros tuvimos un pico en la primera ola del año pasado que llegó a los 5.845 casos en la provincia. Fue el pico máximo de agosto del año pasado y estábamos preocupados y tuvimos en ese entonces una ocupación del 71 y pico % de las camas de terapia intensiva, que fue nuestro máximo en el sector público y un poquitito menos en el sector privado. Fíjense que tuvimos luego ese rebrote del verano, que nos preocupó mucho, se tomaron medidas y logramos bajar de 4.510, el pico del rebrote del verano, primeros días de enero, lo logramos bajar a 2.300 en la provincia. Y luego empezaron a crecer, se estabilizó un poquito y luego empezaron a crecer los casos, pero en las últimas 3 semanas verán ustedes lo explosivo del crecimiento de los casos. Donde ya estamos, fíjense en esta diapositiva, el pico de la primera ola allí, 5.845, ya estamos casi en el doble, estamos en 10.000 casos. 8.442 en el AMBA, pero ya fíjense lo que empieza a pasar en el interior provincial, en donde veníamos un poco mejor y ya prácticamente duplicamos en esta última semana.
lo cual está indicando que el crecimiento de esta ola, como bien definió nuestro gobernador, tiene más la forma de un tsunami, no de una ola de esas que vemos, aunque sea grandecita, en la playa. Es un tsunami, es una pared de decenas de metros de altura que ingresa fuertemente sobre la playa, donde estamos todos tratando de generar las condiciones para que a nadie le alcance esa ola. Fíjense ustedes los crecimientos en las últimas semanas, cuando comparamos día por día, martes, miércoles, viernes de cada semana. La semana anterior creció el 110% en los casos del día martes respecto al anterior. El 37% el día miércoles, el 70% el día jueves, el 148% cuando comparamos el día viernes con el viernes de la semana anterior, el 95% cuando comparamos el sábado, el 46% cuando comparamos el domingo, y ayer ya tuvimos el primer dato de un lunes comparado con los otros lunes, en donde vuelve a crecer un 53%. Es decir, viene a una velocidad de crecimiento muy grande y ya creo que no queda familia, persona que no sepa, no conozca, un conocido, amigo, ya no quedan que esté con coronavirus. Y encima, como apareció ayer el informe del grupo del Proyecto País, es un grupo científico que va midiendo en distintos lugares del país la aparición de las nuevas variantes del COVID-19, vuelve a agregar también más preocupación, porque vemos que en todo el país, en donde se está midiendo, aparecen ya las variantes británica o de Gran Bretaña y la Manaus, la brasilera, que sabemos son mucho más contagiosas. La buena noticia por ahora es que no aparece la sudafricana, y digo la buena noticia porque es la variante que parece que mayor resistencia presentaría, todavía todas estas cosas están en estudio permanente, hacia las vacunas existentes, pero sí la tranquilidad en cierta manera dentro de este cuadro de que son mucho más contagiosas, de que responden a las vacunas que tenemos y que están dando vueltas por el mundo. Fijémonos cómo aumentan los estudios de laboratorio. Estamos haciendo 23.600 testeos el día que hicimos más, ya estamos en los 20.000 de promedios y con una demanda. Esto da cuenta de la demanda, ¿no? La demanda de testeos que existen. Fíjense cómo viene creciendo la cantidad. Estamos agregando más laboratorios, como estamos agregando más camas de terapia, como estamos agregando más infraestructura, pero volvemos a repetir, si no paramos un poco el ritmo de crecimiento, todo esto puede llegar a un punto de saturación. Y veamos la siguiente. Hacemos más diagnósticos, pero obviamente aumenta la positividad. Cada vez que logramos llegar a un valle de positividad, nos acercamos al 20% de positividad, es decir, de la cantidad de casos que testeamos, cuántos eran positivos. Volvimos ahora ya a un 43,3% de positividad. Quiere decir esto que hay, siendo lo ideal estar por debajo del 20 y lo ideal estar por debajo del 10, fíjense que estamos 4 veces por arriba de lo que sería ideal. Es decir, que la positividad hoy nos está indicando que evidentemente hay casos que no estamos detectando. ¿Por qué? Son asintomáticos, no van a la consulta, porque sienten mínimos síntomas. Fíjense la ocupación de camas. La ocupación de camas llegó casi a un 70% cuando hacemos el promedio, pero la ocupación de camas en el subsector público del AMBA bonaerense está en los niveles que estábamos en el pico del año anterior. Fíjense en la próxima diapositiva cómo está la ocupación de camas. Esto es en el interior provincial. Estábamos en un 38, ya estamos en un casi 42,5.
Y este es un dato también para analizar. Fíjense cuáles son los grupos etarios que se internan. Y los grupos etarios que se internan son las personas más jóvenes. Cuando vemos quienes se internan entre 20 y 59 años, vamos a ver que la enorme mayoría de los que se están internando hoy son de esa edad. Y empezamos ya hace un tiempo, en estos últimos días, a observar casos graves de internación. Es decir, no solo que se internan, sino que tienen que ocupar una cama de terapia e incluso un respirador. Gente joven, gente joven. En paralelo, en paralelo, vemos que las curvas que marcan las poblaciones de mayor edad no crecen o crecen poquito, crecen menos. Esto tiene que ver probablemente porque son las poblaciones que aún se cuidan más, pero también puede ser el inicio de la repercusión de la vacunación. Estamos convencidos de que esto va a ser así, de que en la medida que vayamos protegiendo a las poblaciones de mayor edad, vamos a lograr evitar el ingreso de internación por casos graves y a terapia. Ahora sí, pone la segunda. Ante esta situación hemos revitalizado una serie de estrategias terapéuticas como la utilización de distintas medicaciones o distintos tipos de insumos que nos permiten dar una respuesta a los pacientes que ya están enfermos y con ciertos grados de sintomatología. Ustedes recordarán el plasma. Bueno, producto de la bonanza, si se quiere, que tuvimos durante el verano, habían bajado los donantes porque había bajado muchísimo también el requerimiento de tratamientos con plasma. Bueno, estamos haciendo un llamado de nuevo enorme a la solidaridad para que aquellos que tuvieron la enfermedad donan nuevamente, porque fíjense, tenemos en estos momentos una demanda creciente de plasma y sin embargo todavía tenemos pocos donantes si los comparamos con los que llegamos a tener. Fíjense que estamos ahora con donantes de 53 y es esperable, deseamos aumentar mucho más este recurso que ha dado, como se ha demostrado en estudios científicos, resultados y ayuda a salvar vidas. Así que un nuevo llamado, por favor, a esa enorme solidaridad del pueblo bonaerense a que done plasma. La parte esperanzadora, la parte de las vacunas. Llevamos aplicadas 2.220.000 dosis. Ya estamos muy cerquita de los 2 millones de vacunados, por lo menos con una dosis. Estamos en 1.954.000, dato hoy de la mañana, del segundo componente 266.800. Si seguimos con la próxima, vemos que tenemos prácticamente, como venimos diciendo siempre, vacunado prácticamente a todo el sector salud. Siempre puede ser que se agregue alguno más, de los poquitos que quedan todavía por convencerse de que la vacuna los va a proteger. Son muy poquitos, como verán, el 96,94% de ese grupo ya está vacunado, muchos de ellos con las 2 dosis. Ahora tenemos el grupo de adultos mayores de 70. Fíjense que ya estamos en el 74% prácticamente de cobertura de por lo menos una dosis a este grupo etario y que hacia el final de esta semana estamos prácticamente completándolo de acuerdo a la cantidad de inscriptos que, como se verá, prácticamente no es el 100% de los que teóricamente figuran en las tablas poblacionales, pero están muy cerquita del 100%. Es decir, este grupo prácticamente en la provincia de Buenos Aires tenemos anotados 1.238.000 y esta semana vamos a estar terminándolos de vacunar. Estamos ya por los 914.000. Con las vacunas disponibles, esta semana deberíamos ya estar terminando de cubrir a todo ese grupo. Recuerden que después de vacunarse hay que esperar entre 2 y 3 semanas para empezar a tener una cobertura de anticuerpos. Por lo tanto, se lo volvemos a repetir una vez más, el que se vacuna, la que se vacuna, vuelve con todas las restricciones y los cuidados posibles a su casa. A los
que salen a trabajar en esa casa, a los más jóvenes, que se cuiden enormemente, porque en esos días todavía la persona tiene posibilidad de contraer la enfermedad. Recuerden que estar vacunados implica tener una protección que puede hacer dos cosas: impedir que el virus me enferme o enfermarme en una forma muy, muy, muy leve. Recuerden esto, porque va a pasarles a muchos de ustedes que van a decir, sí, tiene coronavirus. Sí, pero fue, bueno, como el caso del presidente, que todo el mundo conoce. Síntomas extremadamente leves, una pequeña febrícula, alguna molestia, dolor de cabeza o algo, que a los dos o tres días desapareció y ya no está más. Obviamente, dependiendo del ritmo de entrega de vacunas, que estamos esperando, por supuesto, se siga acrecentando. El Gobierno Nacional está haciendo un enorme esfuerzo. Recuerden ustedes que estamos entre los 20 países que más estamos vacunando en el mundo, en un mundo muy desigual, en un mundo donde hay países que todavía no han recibido ni una dosis de vacuna y en un mundo en donde hay muchos países que han recibido algunas muy poquitas vacunas. Si tenemos estas dosis, obviamente, como dijo nuestro gobernador, después de cumplir este primer hito de tener vacunados a los primeros 2,5 millones de los más riesgosos dentro de los grupos de riesgo, avanzaremos fuertemente sobre el resto de los grupos de riesgo, que son un poco más de 5 millones de nuestra provincia, y obviamente cuando completemos esto, seguiremos vacunando al resto de la población. Así que esto es todo cuanto quería mencionarle en el informe de hoy. Después escuchamos las preguntas. Gracias. Muchas gracias, ministro. Acto seguido, escuchamos las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Provincial, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos, a todas. Luego de la detallada y completa explicación de la situación epidemiológica y sanitaria que acaba de hacer el doctor Goyan, como cada vez que nos reunimos aquí desde hace varios meses. Los días martes vamos a hablar un poco de la actualización tanto de las actividades comprendidas en el sistema de fases y las nuevas restricciones que se implementaron a partir de la semana pasada, como de la ubicación de distritos, porque obviamente en este contexto que mostraba el doctor Goyan de un incremento muy profundo de los casos en todo el AMBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también obviamente en primer, segundo cordón, tercer cordón y en el resto de los distritos de la provincia de Buenos Aires, eso ha impactado en la ubicación de los distritos en cada una de esas fases. En primer lugar, y porque se han generado algunas consultas o controversias inclusive en algunos distritos en particular respecto de los criterios que hemos tomado la semana pasada. Como ustedes sabrán, el día jueves fue publicado el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, decreto 235, a partir del cual nosotros establecimos, como hacemos siempre, adoptamos la normativa nacional, los lineamientos nacionales para la provincia de Buenos Aires y la adaptamos a las particularidades y especificidades de la provincia, puntualmente a nuestro sistema de fases. En ese sentido, el día viernes hemos publicado el decreto, bueno, el gobernador publicó el decreto 178, en donde adoptaba esa normativa y habilitaba a la jefatura de Gabinete de Ministros, como venimos haciendo desde entonces, a reglamentar los detalles de la normativa y efectivamente sacamos ese mismo día la resolución 1050 de la jefatura de Gabinete de Ministros. En esa reglamentación, en ese plexo normativo, lo que nosotros hacemos es, por un lado, definir los criterios a partir de los cuales los distritos van a ubicarse dentro de algunas de las 3 fases que ahora están habilitadas en el marco de nuestro sistema de fases, fase 3, que es la nueva fase que se habilitó la semana pasada, y fase 4 y fase 5, que eran las fases con las que veníamos operando hasta entonces. Respecto de los criterios de fase 3, lo que hicimos es, en primer lugar, tomar y respetar los criterios que adoptó el Gobierno Nacional para definir
a los distritos de todo el país, pero también obviamente de la provincia de Buenos Aires, que se encuentran con alto riesgo epidemiológico. Así es como los ha definido el Gobierno Nacional, y todos esos distritos que el Gobierno Nacional, todos esos distritos de la provincia de Buenos Aires, que el Gobierno Nacional ha definido como de alto riesgo epidemiológico a partir de 3 indicadores que voy a mencionar a continuación, pasan a estar en fase 3. O sea, lo que el Gobierno Nacional define como distritos de alto riesgo epidemiológico en la provincia de Buenos Aires, inmediatamente se transforman, se ubican en fase 3 dentro de nuestro sistema de fases. El Gobierno Nacional definió 3 criterios para esos distritos. Criterio 1, distritos medianos, digamos, por lo menos de medianos a grandes, distritos mayores, con una población mayor a las 40.000 personas, a los 40.000 habitantes. Eso es lo que regula el decreto 235, el decreto de necesidad y urgencia. El segundo criterio es que esos distritos mayores a 40.000 habitantes hayan tenido en los últimos 14 días un aumento de por lo menos el 20% de los nuevos casos respecto de los 15 días anteriores, los 14 días anteriores, del 20%. ¿Sí? Se hace un ratio entre los nuevos casos de los últimos 14 días y los nuevos casos de los 14 días previos, y si ese ratio da 1,20 o más, es decir, un 20% mayor, pasan a definirse como criterios de alto riesgo epidemiológico y por lo tanto pasan a formar parte de nuestra fase 3 en la provincia de Buenos Aires. Y el tercer criterio es el criterio de incidencia, que establece que si en los últimos 14 días se produjeron un equivalente mayor a los 150 casos cada 100.000 habitantes, criterio de incidencia de casos, también pasan a formar parte de la fase 3. Eso por un lado. Cuando vimos el listado de los distritos que estaban incluidos en el listado de municipios con alto riesgo epidemiológico, vimos también que había un puñado de distritos del AMBA 40, de los 40 distritos del AMBA bonaerense, que quedaban excluidos. Entonces decidimos también incluirlos en la fase 3, como venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia, para trabajar a todo el AMBA como un espacio sanitario único. O sea que hasta ahora son los criterios del Gobierno Nacional que definen como de alto riesgo epidemiológico algunos municipios, pasan a fase 3. El resto de los municipios del AMBA 40 pasan a fase 3. Y para aquellos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires con una población menor a las 40.000 personas, hemos con nuestro Ministerio de Salud analizado la situación puntual de cada uno de esos distritos para ver si correspondía que pasen a formar parte de la fase 3 en virtud del aumento de casos, aplicando criterios aproximados a los que estableció Nación para los distritos mayores de 40.000 personas, a los distritos de menor población relativa. Además, hubieron, y esto lo quiero señalar porque me parece muy responsable por parte de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, hubieron varios intendentes que no solicitaron explícitamente que sus distritos querían que se ubiquen a sus distritos en fase 3. Varios intendentes, puntualmente los intendentes de nuestro espacio político de las localidades costeras, emitieron ayer un comunicado muy preocupados por la situación y nos solicitaron, a pesar de que los indicadores objetivos todavía no mostraban un caso severo de incremento de casos, nos solicitaron pasar a estar en fase 3 y obviamente respetar las distintas restricciones. También nos pasó eso con el distrito de Castelli, bueno, también con el distrito de Olavarría, que no forma parte de nuestra fuerza política, y alguno más que ahora no recuerdo. Pero quería explicar muy claramente cuáles eran los criterios a partir de los cuales habíamos definido la inclusión de los distritos en fase 3, porque se habían generado algunas dudas al respecto. El criterio para estar en fase 4 y fase 5 sigue siendo el mismo, no ha cambiado en absoluto, y tiene que ver con una incidencia de casos cada 100.000 habitantes mayor o menor a los 10 casos en los últimos 14 días, en las últimas 2 semanas, como veníamos trabajando hasta entonces. Si la incidencia es mayor a los 10 casos, en las últimas 2 semanas,
Eso implica que está en fase 4, perdón, si es menor a los 10 casos, con un mínimo de 5 casos por distrito en los últimos 14 días, pasa a estar en fase 5. Eso respecto de los criterios que hemos tomado. Respecto de las actividades y de las restricciones nuevas, esto ya lo comentó en términos generales el gobernador en la conferencia de prensa de la semana pasada. Me permito ser inclusive ahora un poco más específico y derivarlos además a leer en profundidad toda la reglamentación, todo este plexo normativo nacional y provincial que se ha establecido durante la semana pasada, porque ahí está muy claramente expresado qué cosas se pueden hacer en cada una de las fases, y que no me quiero referir a las nuevas restricciones que se han establecido, porque también hubo algunos criterios de interpretación que fueron erróneos. Alguna jurisdicción dijo, bueno, los horarios se cierran a las 23 en los bares y restaurantes, pero la gente se puede quedar un rato más. Aquí en esta misma mesa lo dijo nuestro gobernador, nosotros vamos a implementar al pie de la letra la normativa nacional, y es lo que hicimos en nuestra normativa, y es lo que les estamos pidiendo, lo que estamos controlando por un lado, y lo que le estamos pidiendo a los distintos distritos, a los distintos intendentes, a los funcionarios municipales, que hagan respetar en toda la provincia de Buenos Aires. Me voy a referir puntualmente a la fase 3, que es la fase nueva, digamos, que habilitamos la semana pasada. Actividades que están restringidas, no prohibidas, restringidas, con algún criterio de restricción. Primera cuestión, los horarios. Vamos a los horarios. También acá, como nota al pie, haciendo una disquisición, porque tuve alguna discusión con algún medio, que no sé si hay algún representante en esta sala, probablemente sí, con algún medio sobre un titular que pusieron durante el fin de semana. Más allá de los titulares de Clarín, que hubo una operación de prensa muy fuerte respecto de la intención del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en los términos que hacen estas operaciones. Ahora dicen que el gobierno de la provincia de Buenos Aires querría suspender las clases presencialmente, cuando no había ninguna discusión, cuando había ningún indicio, cuando no se había ni discutido el tema. Pero bueno, ya no me extraña lo que escriba Clarín, porque uno de sus principales cuadros técnicos o políticos de Clarín ya ha declarado que desde hace tiempo están en guerra, en periodismo de guerra contra el kirchnerismo, así que ni me voy a gastar en discutir los titulares de Clarín, porque ya sabemos de qué se tratan, como también lo dijo hace un rato el doctor Goyán. Me preocupa más que quienes vienen a esta conferencia de prensa frecuentemente titulen cosas que no son ciertas. Un medio, creo que es un medio platense, de hecho tituló día sábado: la provincia de Buenos Aires habilita toque de queda a las 20 horas, título, habilita toque de queda a las 20 horas y restricción de la presencialidad en las clases. Uno ve ese título, se cierra todo a las 20 y no hay más clases. Yo entendí eso del título y dije, esto en título no es cierto, no es lo que dice la normativa que acabamos de publicar, además, un día anterior. Ahí en ese título había como mínimo 3 errores. Espero que sean errores, espero que no haya sido malintencionado. Espero que hayan sido errores o que tengan un problema para expresar lo que leen de la normativa provincial. Había 3 errores. Primero, el supuesto toque de queda a las 20 horas no era un toque de queda, sino que era establecer que los comercios en general, los comercios que no son esenciales y los que no son comercios vinculados a la gastronomía, cerraban a partir de las 20 horas. ¿Sí? Los esenciales son, obviamente, los almacenes, los supermercados, los comercios que venden alimentos, las farmacias, por ejemplo. Esos no tienen un límite horario, y obviamente los gastronómicos, que estaban restringidos, pero a partir de las 23. Los esenciales son el resto: la zapatería, la venta de ropa, la venta de juguetes, la venta de artículos de plástico. Eso sí, a partir de las 20 horas, que en general además esos negocios cierran a esa hora, o como mucho cierran a las 21, no mucho más que eso. Es decir, que el impacto que tienen sobre el horario habilitado es mínimo, es en el margen, en el mejor de los casos, en el margen. El otro error que tenía ese título es que se basaba en un supuesto artículo nuevo que tenía el último decreto
del gobierno provincial y la última resolución que habíamos sacado el día anterior, que lo tomaron muchos medios, no solo un medio particular, sino que lo tomaron, quiero hacer justicia con esto, lo tomaron muchos medios y que decía que se había incluido un artículo en el que el gobernador delegaba a mí, a jefe de gabinete y a la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, la posibilidad de restringir las clases de acuerdo a la situación epidemiológica de los distritos de la provincia. Es cierto, pero no era un nuevo artículo, no fue una novedad. Estaba en todos los decretos que sacó el gobernador vinculados al control y a la contención de la pandemia desde que empezó esto. O sea que no era algo nuevo que se había establecido, que nos habilitaba eventualmente restringir o suspender las clases, sino que era algo que había estado siempre. Pero ahí se presentó como, fíjense, quieren restringir las clases y por eso ponen este artículo. Se interpretó en esos términos. Y el tercero va de suyo con este. La verdad que no había ninguna intención, ninguna declaración de ningún funcionario del Gobierno Nacional respecto de habilitar la suspensión de clases. Por eso, digo, más allá de la explicación, les quería pedir mucha responsabilidad en la comunicación. Son tiempos bastante complicados, bastante difíciles como para publicar información falsa o errónea, digamos. No sé si es una intención política o solamente es un error material cuando escriben los titulares los distintos medios, porque vamos a terminar de enloquecer a la gente si además de la situación que tenemos en todo el mundo, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, uno dice una cosa, el otro dice una cosa. Les pido por favor que seamos más profesionales y que se ciñan a lo que estrictamente dice la normativa y que estudien en profundidad la normativa. Siguiendo con las restricciones que se establecieron en fase 3, repito, no prohibiciones sino restricciones. Me estaba refiriendo al tema de los horarios. Como acabo de explicar, los comercios en general, que no incluye a comercios esenciales y que no incluye a locales de gastronomía, se cierran a las 20 horas. Los locales de gastronomía, bares, restaurantes, cervecerías, se cierran a partir de las 23 horas. Eso en fase 3. Todo esto en fase 3. Y la circulación, como estableció el Gobierno Nacional, a partir de las 0 horas. ¿Sí? Se corta la circulación a partir de las 0 horas. En fase 4, todo eso que acabo de decir, todos los comercios y la circulación a partir de las 0 horas. En fase 5, todo eso que acabo de decir, todos los comercios, los locales de gastronomía, a partir de las 2 de la mañana, como habíamos establecido en su momento durante la temporada estival. Pero además se restringen, se limitan o se ponen algunas condicionalidades, algunas actividades en particular. Natatorios hasta 10 personas, no los estamos cerrando, estamos diciendo que solamente hasta 10 personas. Restaurantes y bares, más allá de la restricción horaria, un aforo del 30% en los espacios internos, no en los espacios externos, al aire libre, en los espacios internos, un aforo del 30%. Shoppings, solo locales comerciales abiertos, locales de ropa, de zapatos, etcétera, etcétera, con un aforo total de ingreso al shopping de hasta el 30%, y sin patios de comida y sin espacios recreativos. Eso estaba establecido, lo estamos reforzando en este momento. Lo quiero enfatizar porque, como es de público conocimiento, en un shopping de San Isidro, durante el fin de semana se vieron larguísimas colas, que estaba el patio de comidas abierto. Puntualmente me puse en contacto con el intendente Pose, también lo hizo nuestra ministra de Gobierno, Teresa García, para que tome cartas en el asunto, y efectivamente se hizo una inspección, se analizó, se observó que se estaba incumpliendo la normativa, y a partir del día de ayer, en principio, ese patio de comidas no está obviamente habilitado. Museos, aforo al 30%, eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos, al aire libre, una cantidad máxima de 30 personas, ¿sí? Que es lo que establecimos, en consonancia con el Gobierno Nacional, al aire libre. Fase 3 estoy diciendo, ¿no? Todo fase 3. Y después, actividades que hemos prohibido directamente en fase 3, reuniones sociales y familiares en los domicilios. Esto ya lo hemos hablado
varias veces, lo hemos discutido con el Gobierno Nacional, con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos un consenso absoluto que son los espacios y además uno lo ve personalmente, cuando se pudo, luego de que pasó la parte más restrictiva del aislamiento social preventivo y obligatorio y pudimos ir a ver a nuestras familias luego de varios meses de estar comunicados por teléfono, por redes, etcétera, era muy difícil, la verdad, no acercarse, no descuidarse, porque uno está en un ambiente justamente familiar y relajado. Así que eso les pedimos, que no se junten en domicilios particulares, eventualmente se juntan en una plaza, en un parque, con el distanciamiento, al aire libre, etcétera. Después, actividades en bingos y casinos en fase 3, obviamente están limitadas, están prohibidas. Bibliotecas también, mercados y ferias de todo tipo y especie en espacios cerrados, prohibida, pueden todavía estar al aire libre, las tradicionales ferias en las calles, eso está permitido. Actividades deportivas colectivas con o sin contacto en espacios cerrados, hasta 10 personas, no más de 10 personas. Es decir, si uno se refiere al deporte más popular de la Argentina, para tomarlo como ejemplo, fulbito 5 sí, fulbito 11 no, fulbito 7 no, para que se entienda, hablamos en criollo. Y esas son básicamente las actividades prohibidas para la fase 3. Respecto de la ubicación de los distintos distritos en el sistema de fases, a partir de la actualización que hicimos durante todo el día de ayer y que va a ser publicada en el día de hoy con una resolución de Jefatura de Gabinete de Ministros, tenemos casi la mitad de la provincia en rojo. En rojo significa en fase 3. Como observarán ahí, son 66 municipios. La semana pasada, cuando adoptamos la normativa del Gobierno Nacional, teníamos 49, si mal no recuerdo. 49, se han sumado 17 municipios a la fase 3, estamos con 66, no voy a nombrar uno por uno porque se haría muy largo y tedioso, obviamente va a estar publicado en el día de hoy, de todas formas los intendentes de cada uno de esos municipios han sido comunicados al respecto. Tenemos también en fase 4 9 municipios más que bajaron de la fase 5 a la fase 4, serían 62 municipios, y solamente en fase 5, que es la fase que tiene como única restricción, como acabo de decir, el cierre de todas las actividades a las 2 de la mañana y el cierre de la circulación a las 2 de la mañana, solamente 7 municipios. Esa es el parte respecto de la ubicación de los distintos municipios en las fases 3, en la fase 4 y en la fase 5. Por último, quería comentar una información que, bueno, ya es de público conocimiento, que inclusive se ha emitido un comunicado respecto de los resultados de esa actividad, y que obviamente también ese caldo de cultivo que se generó con operaciones de prensa o con errores durante el fin de semana, que decía que el gobierno que ahora dicen que el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaría intentando cerrar la presencialidad, que era una discusión que ni existía en ese momento durante el fin de semana, obviamente encendió las alarmas, generó preocupaciones en las listas de papis y mamis de la escuela, fue enloquecedor. Me comentaban, ¿no? Acá en la lista están diciendo que cierra todo el lunes, etcétera. Bueno, lo que yo digo es mucha responsabilidad con la comunicación a nosotros, y les pedimos a ustedes también esa cautela y esa responsabilidad, porque efectivamente la gente no la está pasando bien, a nadie le gusta luego de un año y pico tener que encerrarse nuevamente, tener que restringir sus actividades, su vida normal. La situación económica y social en la provincia de Buenos Aires, como todos lo sabemos, no es buena, y si además enloquecemos a la gente estableciendo noticias falsas, la verdad que no le conviene a nadie, no le conviene ni al periodismo, ni le conviene al gobierno, ni le conviene al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que les pedimos que sean muy, muy cautelosos, estudiosos de la normativa y respetuosos de las definiciones del gobierno nacional, del gobierno provincial y de los gobiernos municipales. A colación de esto, efectivamente los sindicatos docentes solicitaron una reunión para repasar un poco la situación epidemiológica en el sistema educativo y la situación general.
con todos los representantes de los sindicatos docentes y del resto de los trabajadores de la educación, de los auxiliares de la educación. Esa reunión tuvo lugar en el día de ayer a la tarde con nuestra ministra de Educación, con nuestra directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, de la que participó también nuestro viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, en donde los sindicatos expresaron cierta preocupación, es cierto, hicieron un pedido de eventualmente suspensión temporal de las clases, como hemos comunicado en el día de ayer. Se llegó a un consenso de que no hay un número alto de contagios en el sistema educativo. Tenemos los números por aquí, bueno, los recuerdo de memoria. Los últimos números indican que solamente menos de un 7%, un 6, y pico de los casos se han producido en personas en edad que están yendo a la escuela, digamos, a la escuela primaria, a la escuela secundaria. Por lo tanto, es un número no extraordinario respecto de lo que está pasando en cualquiera de los otros ámbitos. Además, la evaluación cualitativa muestra que se respetan muy bien los protocolos en los distintos espacios educativos, en los colegios, en las escuelas, en los jardines, en las escuelas secundarias. Por lo tanto, dentro de la escuela no tenemos un problema severo ni de contagios ni de incumplimiento de los protocolos. Eso no quita que en una provincia de Buenos Aires, en donde hay más de 5 millones de alumnos, alumnas, y en donde hay más de 350.000 docentes y trabajadoras de la educación, eso implica un gran movimiento, un gran desplazamiento de gente en el transporte público eventualmente, pero una circulación, eso contribuye muy fuertemente a la circulación general. Lo que se decidió en esa reunión es la creación de un comité de crisis integrado obviamente por distintos espacios, distintas dependencias del gobierno provincial y con todos los representantes sindicales de los docentes y del resto de los trabajadores y trabajadoras de la educación para seguir haciendo un monitoreo permanente y constante de la situación en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Pero quería aclarar esto: la consenso, la conclusión que se tomó respecto de la situación en el sistema educativo es que no hay un alto grado de contagios entre las personas que participan, los distintos integrantes del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a docentes y el resto de los trabajadores de la educación, que, como mostraba además el doctor Goyán, en un 52% ya se encuentran vacunados, y obviamente alumnos, alumnas del sistema educativo. Y repito, se estableció este comité de crisis para hacer un monitoreo permanente de la situación. Esto es lo que teníamos para comunicar, así que ahora damos paso a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y a continuación comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Juan Pedro Guerra para laplata1.com y Radio Cool 103.7. Quería consultarle al jefe de gabinete qué es lo que va a pasar con los salones de fiesta que habían sido autorizados en febrero de este año, qué es lo que se tiene pensado para hacer adelante, y luego consultarle sobre esto que comentaba hace un ratito, el tema de la situación económica en la provincia, y si tenía algunas palabras sobre el proyecto de moratoria elevado por el Poder Ejecutivo que fue aprobado por unanimidad en diputados. Muchas gracias. Mira, me viene bien la pregunta porque tuvimos también un incidente con los salones de fiesta durante el fin de semana, en el que me dediqué personalmente y por teléfono a recabar denuncias de incumplimiento de la normativa provincial. Hace un ratito hablé de lo que había pasado en un shopping de la zona norte del conurbano bonaerense. También acá tuvimos un incidente por el cual una persona que no conozco por redes sociales me envió fotos de un salón de fiesta aquí en la ciudad de La Plata, en donde se estaba llevando adelante un cumpleaños. Fotos y que iban subiendo las fotos a las redes, además, a las redes públicamente. Un desastre absoluto. Las iba a mostrar, pero obviamente como había menores en la foto decidimos no mostrarla, pero haciendo trencito de la alegría.
los nenes sin barbijo, uno encima del otro, tirados en los peloteros, etcétera. Lo que decimos nosotros es, estamos haciendo todos un tremendo esfuerzo para que haya presencialidad en las clases, estableciendo protocolos para asegurar el distanciamiento entre los nenes, el uso obligatorio de barbijo adentro de las escuelas, evitar las aglomeraciones al ingreso y a la salida por parte de los alumnos, asegurar la ventilación cruzada dentro de las aulas para minimizar la posibilidad de contagios, trabajando muchísimo con todos los trabajadores y trabajadoras de la educación para que no se produzcan contagios en los menores, en quienes están concurriendo a las escuelas, a los colegios de educación de jardín, de primaria y de secundaria. Y el fin de semana tenemos estas situaciones absolutamente irresponsables, que la verdad no entiendo tampoco mucho lo que hacen los padres de esos niños, que se quejan o eventualmente se preocupan porque no se contagien en la escuela, pero después meten 40, 50 pibes en un cumpleaños, uno arriba del otro, en un pelotero o haciendo el trencito de la alegría. La verdad que es medio inexplicable, realmente, es medio inexplicable. Me comuniqué con el intendente de la ciudad, con el intendente Garro, le comuniqué la situación, le dije dónde estaba el salón de fiestas, envió una inspección y clausuraron ese salón de fiestas y obviamente lo denunciaron y le van a aplicar la multa más alta posible de acuerdo a lo que me comentó el intendente Garro. Como verán, nosotros estamos trabajando de manera mancomunada y coordinada con todos los intendentes de nuestra provincia. Cuento dos casos porque vinieron a colación. Tuve personalmente gestionando bastantes otros casos de incumplimientos, algunas fiestas clandestinas que me llegan al celular, con los flyers, etcétera, que yo hablo con los intendentes, envían a la policía, envían a la inspección y se clausuran permanentemente, porque la verdad que establecimos normativas muy claras, muy concretas, para evitar que, salvo algunas actividades que son de alta contagiosidad, estén abiertas, para evitar que ninguno tenga un impacto todavía, un impacto económico sustantivo, pero si no se cumplen los protocolos, la verdad que es muy difícil. La verdad que es muy difícil. Cuando vienen a hacer una protesta en la puerta, los dueños de los salones infantiles porque no pueden trabajar y no sé qué, después hagan cumplir el protocolo, porque la verdad que estamos analizando seriamente tomar medidas restrictivas más fuertes respecto de esas situaciones. No es el único. Ayer también me hicieron una denuncia de lo que estaba pasando en los salones infantiles aquí en la ciudad de La Plata, que la estoy gestionando eventualmente para hacer próximamente una inspección. Así que vamos a seguir haciendo esto. Respecto de la moratoria, se está tratando en la legislatura, la amplísima moratoria que hemos establecido, la amplísima moratoria impositiva y el régimen simplificado de monotributo, del pago de ingresos brutos de acuerdo a monotributo, que también elevamos. En la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó a la Cámara de Senadores con un consenso absoluto, por unanimidad. Creo que hubo un voto en contra del representante de la izquierda, pero por casi unanimidad, digamos. Las dos principales fuerzas políticas de la provincia se han puesto de acuerdo. La verdad que es una medida que es difícil discutirla, una moratoria en un contexto de pandemia donde los comercios, los productores se han visto fuertemente impactados por las condiciones generales que implica una pandemia. No otorgarles una moratoria sería insólito. Por eso está circulando en los canales correspondientes. Esperamos que en breve sea aprobado por la legislatura para poder, obviamente, implementar esa moratoria muy rápidamente y que se vean beneficiados todas las empresas en general y las pymes en particular de la provincia de Buenos Aires, que sabemos que no están pasando hace un año, o mejor dicho, hace 3 años, 3 años y medio desde que empezó la crisis económica en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular, no están pasando un buen momento. La diferencia es que antes el mal momento que pasaron nuestro sector productivo comercial tenía que ver con unas definiciones de política económica neoliberal adoptadas por Macri a nivel nacional e implementadas por Vidal en la provincia de Buenos Aires. La diferencia es que ahora eso tiene que ver con los impactos que genera una pandemia, obviamente, y la crisis económica asociada a esa pandemia en la provincia de Buenos Aires. Y más en general, me preguntabas, entiendo que en general de la situación económica, la verdad que muy preocupante. Nosotros consideramos que hay una situación económica muy preocupante en todo el país y en la provincia de Buenos Aires.
Cuando uno mira los números de desempleo, de pobreza, de indigencia, el año pasado el Producto Bruto Interno del país cayó un 10%, el Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires cayó un 11,6%, es una situación de crisis, una de las mayores crisis económicas que se recuerde en la Argentina, asociada a una pandemia. Por eso estamos tomando muchísimas medidas, las tomó el Gobierno Nacional, las estamos tomando nosotros en la provincia de Buenos Aires. Durante todo el año tomamos muchísimas medidas de créditos blandos, de créditos subsidiados por parte del Banco Provincia, 120.000 millones de pesos en créditos dio el Banco Provincia, fue el banco público y privado, si uno suma público y privado de la Argentina, es el banco que más crédito a tasa subsidiada dio en toda la Argentina, el Banco Provincia, recuperando su rol histórico de banca de fomento productivo, luego de haberse transformado en un agente de la timba financiera durante el macrismo y durante el vidalismo. Recuperamos ese rol histórico y original del Banco Provincia de banca de fomento productivo. Todas las medidas, las exenciones, las prórrogas de plazos que se tomaron desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, esta moratoria que ahora estamos presentando, los distintos programas de sostén productivo, de fomento que se implementaron tanto de nuestro Ministerio de Producción como de nuestro Ministerio de Desarrollo Agrario, los programas de sostenimiento del empleo que tomó nuestro Ministerio de Trabajo, como por ejemplo el programa PPT, Preservar Trabajo. Así que permanentemente el gobernador instruyó a que todos los ministerios con competencias en materia comercial, productiva, agropecuaria, etcétera, implementen, y obviamente el Banco Provincia y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, implementen la mayor cantidad de medidas posibles para poder sostener la actividad y el empleo en la Provincia de Buenos Aires en un contexto mundial, nacional y obviamente provincial muy complejo. Buenos días, Belén Bartoli del Destape. Respecto de la línea 148, que está habiendo bastante demora, digamos, cuando una persona llama, ¿están analizando sumar más personal? Recién también estaba viendo en una de las filminas que iban a tener más laboratorios, que tiene que ver también con los testeos y los van a ampliar. Por otra parte, ayer, Goyan, usted dijo que en algunos sectores ya estaban faltando camas de terapia intensiva. ¿Hay algún protocolo respecto de quién usa una cama de terapia intensiva y quién no? Digamos, de llegar a esa situación límite, ¿cómo es que se elige quién tiene un respirador y quién no? Y recién, Goyan, usted dijo que estaban analizando medidas restrictivas más fuertes, con 66 distritos en fase 3, con más de 10.000 casos, con camas de terapia intensiva al borde de faltar. ¿Qué más falta para tomar esas medidas restrictivas y cuáles serían? Muchas gracias. Sí, ahora contesta 148, sí, se está agregando más personal, pero te contesto primero el tema de las camas. Recién hace un ratito, periodista, el doctor Capulla, explicaba cómo funciona esto. Uno dice, yo a la mañana tengo 5 camas o 3 camas de terapia libre en un lugar donde tengo 12, 15, 20 camas de terapia intensiva. Ahora, en el transcurso de la mañana te caen 5 pacientes, 6 pacientes con coronavirus con criterio de internación, según la complejidad en distintas camas. En ese momento vos decís, mi sistema saturó. No saturó mi sistema porque está lo que se llama gestión de camas. En ese momento te quedás con un excedente de demanda para una cantidad limitada de camas. Lo que se hace es hacer gestión de camas dentro de la misma institución, viendo qué paciente se puede correr a terapia intermedia, qué paciente se puede correr al piso aunque esté oxigenado, y así se hace dentro de la institución. Si eso no alcanza, lo que nosotros hacemos en la provincia, que también hacen los privados, empiezan a tener un sistema de derivación entre hospitales, en nuestro caso entre hospitales, e incluso entre clínicas y sanatorios, porque nosotros tenemos un sistema único y trabajamos con clínicas y sanatorios. A veces a vos te conviene que un paciente de un hospital público, que en ese momento le cayeron 10 pacientes y tiene lugar para 8, en vez de llevarlo a un hospital que está mucho más lejos, lo llevas, porque el acuerdo está firmado, a una clínica, un sanatorio más cercano para que tenga la atención adecuada. A eso es lo que yo me referí cuando dije que hay momentos en donde
un hospital está al 100% o al 105% y hay que estar corriendo pacientes. El sistema por ahora da para seguir redistribuyendo, pero esto es como si vos vieras vasos comunicantes en donde se me llenó más rápido porque puse agua, lo vamos corriendo, vamos emparejando todos los vasos, pero todos los vasos van aumentando. Eso es lo que quisimos transmitir y contextualizarlo en el hecho de que si el año pasado habíamos llegado al pico después de un crecimiento que era más modulado, que era más lento, de un 71-72%, te vuelvo a repetir, el 71% es un promedio, cuando llegamos tan rápido, ahí estuvo la preocupación. Por eso hicimos las reuniones con los distintos sectores, salieron las cartas de los directores de hospitales públicos, provinciales, municipales, del sector privado, del sector científico-tecnológico, todo el mundo marcando esta preocupación, pero es en ese contexto que hay que explicarlo. Respecto de la línea 148, efectivamente, en las últimas semanas tuvimos una explosión de llamados. Ya se venían incrementando muchísimo los llamados porque incluimos en el 148 las consultas vinculadas a la vacunación. O sea, no tengo el gráfico acá, me gustaría tenerlo para que vean cuál fue la progresión, pero fue más o menos así la historia del 148 especializado en COVID, digamos, porque antes el 148 era una línea en donde se hacían consultas generales al gobierno de la provincia. A partir de marzo del año pasado lo establecimos como línea exclusiva de consultas por tema COVID. Al principio, cuando la gente desconocía, marzo, abril del año pasado, desconocía las características de la enfermedad, no estaban tan informados o tan claros los síntomas o las formas de expresarse la enfermedad, tuvimos un pico muy, muy alto de casos que obviamente nos colapsó la línea respecto de las personas que estaban trabajando, los operadores y la infraestructura de sistemas, de teléfonos, de vinchas con los micrófonos que teníamos en el 148, reforzamos muchísimo, pudimos satisfacer la demanda, digamos, en esos términos, y además cuando se empezó a hacer mucho más pública la información respecto de los casos de coronavirus y sobre todo que ya una vez conocida la información, abril, mayo, junio, julio, no había muchos casos, bajó muchísimo la intensidad del 148. Cuando empezó la primera ola, empezó nuevamente la gente a llamar al 148 porque obviamente uno tenía dolor de garganta, tenía dolor de cabeza, perdía el olfato, ¿qué hacía? Llamaba al 148 para decir, me está pasando esto, ¿qué tengo que hacer? En el 148 le decían, vaya a hisoparse, señor o señora. Luego que pasó la segunda ola, también empezó a caer la solicitud, la realización de llamadas al 148 con la vacunación, que incluimos los temas de vacunación dentro del 148, empezó a aumentar de nuevo y ahora vacunación más tsunami de casos o segunda ola de casos o nueva pandemia, porque ahora se lo está llamando nueva pandemia porque justamente las nuevas variantes parecerían tener algunos otros efectos mayores en términos de contagios y eventualmente de letalidad de las nuevas variantes, de las nuevas cepas. Tenemos un pico altísimo de nuevo de llamadas al 148, que además, como ustedes saben, es uno de los indicadores que nosotros usamos para conocer qué es lo que va a estar pasando en términos de casos en el futuro. Justamente debido a ese también colapso de llamadas que hemos tenido en algunos días puntualmente al 148, estamos incrementando la capacidad, estamos incorporando 30 operadores más. A partir del día de ayer creo que ya se les empezaba a hacer la capacitación y en pocos días van a estar operativos. Y eso implica también incrementar la infraestructura, las conexiones, bueno, comprar todo el equipamiento, cosa que ya está encaminada. Así que vamos a estar mejorando el servicio del 148 una vez más. La verdad que ya lo habíamos multiplicado por 8 la cantidad de operadores respecto de la cantidad original. Eran 40, habíamos pasado creo que a 351, ahora vamos a agregar 30 más y de ser necesario vamos a seguir incorporando operadores al 148. Quiero complementar algo que decía Daniel por un calculito que hice ayer a la noche desde nuestra página, desde nuestro monitor de evaluación respecto del tema camas que preguntabas. Nosotros lo que estamos viendo es,
todos lo están viendo, porque además ayer, desde el fin de semana, es la noticia, me parece, en todos los medios, la saturación del sistema de salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puntualmente el sistema privado de salud, que no es un sistema minoritario como lo es en la provincia de Buenos Aires, en donde el sistema público de salud tiene una mayor participación que el sistema privado de salud, sino que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sistema privado de salud atiende aproximadamente al 80% de la gente que vive del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como es de público conocimiento, las clínicas privadas, los sanatorios privados ya salieron a decir que están en una situación de colapso. ¿Por qué digo esto? ¿Para comparar? No, no lo digo para comparar, lo digo por la razón por la cual lo dijimos siempre. En general, lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no se toman medidas, luego de un tiempo, luego de 15, 20 días, empieza a suceder en la provincia de Buenos Aires, primero en el primer cordón del conurbano, en el segundo, en el tercero y luego en el interior, si no se toman las medidas que corresponde. Nosotros hoy tenemos en total, estos datos de ayer a la noche, puede haber variado desde ayer a la noche hasta hoy, hasta esta hora. Obviamente son datos de las 8 de la noche, estos que tengo acá, que los miré a las 8 de la noche. Tenemos en la provincia de Buenos Aires una ocupación total de 61%. No recuerdo los datos de año, pero quiero poner en camas. Tenemos ocupadas tenemos ocupadas de terapia intensiva, sector público y sector privado, 2.631 camas y libres 1.660 camas. Es decir, nosotros tenemos 1.660 camas en toda la provincia para poder derivar pacientes. Y en el AMBA tenemos un total de 2.050 camas de terapia intensiva ocupadas y libres 901 camas, 900 camas. O sea, esa es la capacidad que hoy todavía sigue teniendo la provincia de Buenos Aires para poder derivar pacientes de COVID, que es muy alta todavía, pero al ritmo de crecimiento de los casos nos podría comprometer en el corto plazo. Es así, doctor Goyán, que usted sabe más del tema. Lo quiero señalar por la pregunta que hacías. Nosotros todavía tenemos espacio para hacer las derivaciones, lo que pasa que en la medida que vamos llegando al 70, 75, 80%, las derivaciones, como decía el doctor Goyán, son cada vez más difíciles, porque por ahí estás en Quilmes con un paciente o en cualquier distrito que no encuentra cama en ese hospital, puede no haber en el distrito, entonces lo tenés. Si tenés camas en Berazategui no es un problema, si tenés camas en Florencio Varela no es un problema, si tenés camas en Avellaneda no es un problema. Ahora, si las camas que te quedan están en San Martín, empezás a tener un problema. O si las camas que te quedan están en Bransen o en La Plata, empezás a tener un problema más grave. Por eso, obviamente, estamos atentos y vigilantes, monitoreando permanentemente esta situación. Sí, una cosita más y complementa Daniel. Respecto de medidas restrictivas más fuertes, es de público conocimiento también la posición que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires en las reuniones que tuvimos de coordinación y de consenso de medidas, como hemos hecho hasta el momento, siempre con el gobierno nacional y con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestra posición era hacer un cierre fuerte durante 15 días para efectivamente reducir sustantivamente por lo menos el aumento de casos, para que eso nos permita avanzar en el proceso de vacunación y poder terminar de complementar los grupos de riesgo que mostró el doctor Goyán, que son los mayores de 70 y los mayores de 60 con enfermedades de base. No llegamos a un consenso, el consenso al que llegamos y que sostenemos y aplicamos al pie de la letra son estas restricciones que yo comenté al principio. Si son suficientes o no, lo estamos monitoreando, estamos mirando lo que pasa. Se implementaron recién el jueves pasado esas restricciones, todavía no ha pasado ni una semana, los casos siguen con un nivel muy muy alto, así que seguiremos monitoreando y trabajando como hicimos siempre, con el gobierno nacional, lo que define en sus decretos de necesidad y urgencia el presidente, nosotros lo adoptamos, repito, en la provincia de Buenos Aires, lo adaptamos a nuestras particularidades, puntualmente al sistema de fases, y lo implementamos al pie de la letra, trabajando con los 135 intendentes municipales. Sí, y quería complementar diciendo, nosotros estamos en este momento, nuevamente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y con las municipalidades también, ampliando aún más la cantidad de camas expandibles de distintos centros de salud. Por ejemplo,
estamos agregando 15 camas más de terapia intensiva, de 45 camas en Escobar, estamos en Bragado 3 camas más de terapia intensiva, y así sucesivamente. Poniendo en marcha también al 100% los modulares que habían quedado trabajando, porque no había demanda, en una menor dimensión de trabajo, con lo cual en esta primera etapa estamos ampliando en estos próximos días 200 camas, levantando de nuevo en forma operativa, no es que son camas nuevas, sino las ponemos operativas, 200 camas más, agregando algunas nuevas, con un horizonte de duplicar esa cantidad también en un periodo de un mes. Estas primeras son más rápidas, pero luego podemos, siempre la traba principal es el recurso humano, con lo cual hay que hacer un esfuerzo muy grande de capacitación, de complementación, y también estamos generando ya 3 lugares que podríamos definirlos no como centros de aislamiento como lo conocimos el año pasado, donde iban pacientes que estaban prácticamente asintomáticos, pero con el fin de aislar, sino son especies de hospitales de campaña. ¿Qué quiere decir? Es hospital que va a tener personal de salud, es hospital que va a poder manejar hasta pacientes que tengan necesidad de oxígeno, pero de menor cuantía, con una rápida derivación si su saturación empieza a cambiar. Es decir, estrategias nuevas para ampliar y generar más camas para poder sacar pacientes de los hospitales y llevarlos a estos centros porque necesitan una atención médica mínima, enfermería, médico y derivación rápida para el caso que haga falta. Muchas municipalidades ya están poniendo de nuevo sus centros de aislamiento en funcionamiento también, en algunos fundamentalmente porque les habían funcionado bien. No fue parejo esto. Hubo municipalidades en donde desarrollaron una gran infraestructura de aislamiento el año pasado y la cubrieron muy poco. Entonces, aquellos que tuvieron buena experiencia, buena recepción por parte de la gente, sí se está haciendo, pero la innovación es de estos dispositivos que estamos desarrollando. Los primeros 3 van a ser en hoteles y en algunos centros que ya se han definido, en donde hay capacidad de tener un paciente, cuidado por enfermería, cuidado con un médico, con un saturómetro, con oxígeno si hace falta, con medicación básica por si hace falta y una ambulancia para rápida derivación en el caso de que empiece a desaturar. Última pregunta. Buenos días, Luisa Saavedra de Primeriando las Noticias. Recién planteabas que en la reunión con Nación, con el gobierno de la ciudad, la provincia justamente planteó una postura de restricciones más duras. El mismo planteo han hecho intendentes del oficialismo en los últimos días, como el caso de Mario Seco. ¿Qué tiene que suceder de acá al 30 de abril para que se vuelva a analizar otro tipo de medidas? Y si en ese caso, ¿cómo lo están trabajando con intendentes de la oposición? Porque en la ciudad la postura es una, pero después del mismo color político, ¿cómo lo están llevando a cabo? Gracias. Gracias por la pregunta. Mirá, no es que desde acá al 30 de abril, mañana. La verdad, estamos monitoreando día tras día la situación, la evolución de casos, la evolución de las camas, la ocupación de las camas de cuidados intensivos, etc. Esto es día a día, como en su momento fue en la primera ola. Estamos permanentemente con los tableros, con los monitores, cualitativamente recorriendo los espacios sanitarios y mirando la situación. En cualquier momento se pueden definir medidas más restrictivas porque además está permitido en la normativa que tomemos alguna restricción adicional. Obviamente sabemos que el impacto de las medidas que pueda tomar la provincia de Buenos Aires, si no es en coordinación con el gobierno nacional y si no es en coordinación con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se restringe, se limita ese impacto de las medidas. Por lo tanto, siempre nuestra primera opción es coordinar estas medidas, consensuar estas medidas como lo hemos hecho. Y es lo que vamos a seguir haciendo, es lo que nos ha instruido el gobernador, es lo que está haciendo personalmente de manera permanente el gobernador, tanto con el presidente como con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es lo que hago yo personalmente con los jefes de gabinete de las 2 jurisdicciones, es lo que hace personalmente Daniel con los ministros de salud de ambas jurisdicciones. Vamos a estar monitoreando permanentemente esto y si es necesario, de acuerdo a la situación sanitaria y epidemiológica, tomar alguna restricción adicional, lo vamos a hacer antes eventualmente
del 30 de abril. Ojalá que no lo tengamos que hacer, ojalá que efectivamente se ralentice el crecimiento de los casos, o empiecen a caer los casos, o se empiecen a desocupar camas de terapia intensiva, pero nosotros permanentemente estamos viendo esto. Respecto de los intendentes de la oposición, yo durante la conferencia dije 2 casos de coordinación perfecta, permanente y personal. Perfecta, permanente y personal con los intendentes de la oposición. Acá lo dije, me cansé de decirlo en notas, etcétera. Aquellos, más allá de matices, de declaraciones políticas, que eso está en otra circunstancia y en otro universo. Me estoy refiriendo al trabajo concreto que llevamos adelante con los intendentes. La verdad que nosotros hemos trabajado muy bien con los intendentes de la oposición en términos generales. Repito, más allá de las declaraciones públicas. Saquemos las declaraciones públicas, que son otra especie. Hemos trabajado muy bien. Esto que yo comentaba, me llega la información del patio de comidas de San Isidro, hablo personalmente con el intendente, le chateo por el WhatsApp, no sé qué, le pido que tome cartas en el asunto, va, toma cartas en el asunto, me informa como corresponde a cualquier gestión coordinada entre la provincia y un municipio. Me entero de un salón de fiestas en La Plata, le escribo directamente al intendente Garro, hace la inspección, clausura, me informa. Y doy estos 2 ejemplos porque son los que di, pero es permanente. Bueno, con Olavarría, con el intendente... Estoy diciendo todos de la oposición porque es tu pregunta. Con Olavarría, con el intendente Gali, me consultó si me parecía bien tomar medidas más restrictivas, inclusive antes de que las establezca el gobierno nacional. Le dije, me parece perfecto, si vos me estás viendo una situación compleja en tu distrito, hacelo. Y con tantos otros, que ahora podría estar un rato comentando. Es permanente esta coordinación y me parece que es la única forma de trabajar para cuidar a la gente. Después está la otra parte de la oposición irresponsable, porque formalmente no tiene responsabilidad de gestión, porque formalmente no tiene una responsabilidad institucional, porque no está en ningún cargo en este momento, pero que políticamente son ante todo irresponsables. Y voy a poner a los 2 principales referentes de ese grado, los 3 principales voy a poner, Daniel, voy a sumar uno a partir de lo que vos comentaste en la conferencia de prensa hoy. Macri, Bullrich y Carrió, las 3 personas más irresponsables que yo conozco en este contexto. Que todo el tiempo están poniendo palos en la rueda, que todo el tiempo están profiriendo información falsa, que todo el tiempo están haciendo operaciones de prensa. Esto que contaba el doctor Goyan, que Carrió salió a decir que había que llevarle tranquilidad a la gente, que no había que meterle miedo, porque nosotros no estamos metiendo miedo, estamos diciendo lo que está pasando. Están aumentando los casos en tal nivel, está habiendo un tsunami de casos, se están ocupando permanentemente camas de terapia intensiva. La persona que dice que no hay que meterle miedo a la población es la misma persona, no sé si ustedes tienen memoria, yo tengo bastante memoria, es la misma persona que en diciembre dijo que la vacuna rusa, que se ha comprobado en un estudio que hizo la provincia de Buenos Aires, que fue publicado ayer o hoy, creo, que tiene una eficacia del 94%, esa persona dijo que era veneno. Eso es meterle miedo a la población. Todavía me contaba el gobernador ayer que personal de acá de la Casa de Gobierno todavía no se anotó en la página de vacunación, me lo contó ayer a la tarde, que no se anotó en la página de vacunación porque dice, y no, veamos qué pasa con las vacunas. Eso no se le ocurre a uno porque se le ocurre. La verdad que uno, yo no sé, los que son padres y tienen hijos o los que fuimos hijos y nos mandaron a vacunar nuestros padres, nunca se preguntaron, che, hay una vacuna habilitada por el ANMAT, ¿conviene o no conviene vacunarlo a mi pibe? No, conviene porque lo está cuidando. Nadie se le ocurre dudar de una vacuna. A nadie por la propia se le ocurre dudar de una vacuna. Si alguien duda de una vacuna, es porque alguien le envenenó la cabeza, diciéndole que esa vacuna es veneno, es mala, es trucha, tiene muchos efectos adversos. Por eso es difícil lo que voy a plantear, porque sé que es un imposible, que es un oximorón. Pedirle responsabilidad a los irresponsables es gastar saliva, es gastar pólvora en chimango. ¿Cómo le voy a pedir responsabilidad a Macri, que destruyó el país, a Bullrich, que ayudó a destruir el país, y a Carrió, que fue cómplice de la destrucción del país en los últimos 4 años?